Bueno, decía, vamos a analizar la política económica de los dos primeros gobiernos democráticos, del doctor Alfonsín y del doctor Carlos Menem, y al igual que la vez anterior que analizamos la política económica de la dictadura cívico-militar, vamos a contextualizar con algunos elementos políticos, ya que normalmente ustedes saben la política condiciona mucho la economía. Bueno, nosotros habíamos quedado al final de la dictadura, después de la guerra de Malvinas, la derrota de Malvinas, la dictadura comienza a desmoronarse. Galtieri es reemplazado por Viñones y Viñones comienza la apertura de un proceso democrático. Se arma la campaña política con dos grandes partidos, los históricos de la Argentina hasta ese momento, que eran la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista, con un tercer partido que fue importante, pero como muchas veces pasó en la política argentina, siempre hay una polarización de dos partidos y uno tercero que es importante, pero no llega nunca a tener chances o posibilidades de ganar, sino que son fuerzas que incorporan senadores, diputados, tienen algunas intendencias, pero no pasa de ahí. La política de la campaña, Alfonsín hace una lectura correcta de la situación de la sociedad argentina, donde ya estaba cansada de tanta represión, de todo lo que estaba pasando con la dictadura, y levanta como política de su gobierno el tema de la democracia. De hecho, en la campaña terminaba sus alocuciones recitando el preámbulo de la Constitución. Y se produce algo que no había pasado nunca en la historia argentina, y es que el Partido Justicialista pierde una elección. Nunca había perdido una elección el Partido Justicialista en la historia argentina, es la primera vez que la pierde. Alfonsín va con la fórmula Alfonsín Martínez, o sea, uno de provincia de Buenos Aires y uno de Córdoba, muy común en el radicalismo, y el Partido Justicialista va con la fórmula Luder-Vittel. Luder había sido presidente del Senado en el gobierno de Isabel Perón, y de Perón, ¿no? Juan Perón, Isabel Perón. Como Perón muere en el 74, Isabel asume la presidencia, y como Isabel tuvo varios periodos de que tuvo que pedir licencia por enfermedad, entonces Luder llegó a ser presidente provisional durante algunos periodos. Uno de ellos, y que lo pagó quizás con las elecciones incluso, es que Luder fue el que firma el decreto de aniquilamiento de la subversión que las Fuerzas Armadas tomaron como argumento para ciertas atrocidades que hicieron. El asunto es que Alfonsín gana las elecciones y asume el 10 de diciembre de 1983. A partir de ese momento, bueno, ¿cuál es la situación que encuentra Alfonsín al asumir? La situación económica era tremendamente complicada. Las reservas del Banco Central en ese momento eran de 387 millones de dólares. Tomen nota el número, 387 millones, ¿no? Ni siquiera llegaban a 1000. La inflación del último año de dictadura, el año 83, fue del 433%. El déficit público era del 16%. La fuga de capitales año 81-82, 10.700 millones de dólares. Hay un tema también muy condicionante que condicionó el gobierno de Alfonsín y futuros gobiernos democráticos, que fue el tema de la deuda externa. Solamente el retraso en pagos externos
no la deuda hacia adelante. El retraso, lo que todavía no se había pagado, que ya había vencido, eran 2.270 millones de dólares. Imagínense que el retraso de la deuda es de 2.270 millones de dólares y en el Banco Central solo hay 387. Ni siquiera alcanzaba el entregar todas las reservas del Banco Central para pagar el 15% prácticamente de la deuda. ¿Sí? Bueno, asume Raúl Alfonsín y su primer ministro es Bernardo Grispun. Bernardo Grispun, el gobierno radical, Alfonsín, en ese momento cometen un error de diagnóstico. Y eso no es algo que lo diga ningún economista antirradical o de izquierda, sino que el propio Alfonsín, luego, en un reportaje que le hace el periodista Pablo Giussani, en este libro, se los muestro, no sé si se ve. Es un libro de Pablo Giussani que se llama ¿Por qué doctor Alfonsín? Es una entrevista que le hace Pablo Giussani a Alfonsín. Alfonsín dice que cometen un error diagnóstico. Ellos pensaban que alentando el consumo existía la suficiente capacidad ociosa como para relanzar la economía. Y en realidad lo que pasó es que la economía no es que tenía capacidad ociosa, la industria nacional no tenía capacidad ociosa, estaba destruida, no tenía capacidad directamente. Entonces el aliento del consumo no se tradujo en un incremento importante del PBI, del crecimiento, sino que se tradujo en inflación. O sea, una de las cosas más dificultosa que nunca pudo resolver en su gobierno Alfonsín fue el tema de la inflación. ¿Cuál es el principal problema que recibe? Bueno, que a la crisis de la deuda que tiene se le suma la caída del precio internacional de los productos agrícolas, siendo la producción agrícola la generadora de dólares en Argentina. ¿En qué consiste el programa de Grispun? El programa de Grispun, en primer lugar, incremento del salario real. Esto tiene que ver con lo que decía recién, la política económica basada en el incremento del consumo para el crecimiento. Una redistribución del gasto público, es decir, no aumenta ni disminuye el gasto público, sino que lo redistribuye. Le quita recursos a defensa, a compra de armamentos, y lo redistribuye en salud y educación. Uno de los temas importantes que cada vez que tenemos un gobierno neoliberal en la Argentina, el gobierno que le sigue tiene que resolver es la renegociación de la deuda externa. Ustedes saben que la dictadura cívico-militar fue el primer ensayo neoliberal en la Argentina, seguido por el de Menem y el de Macri. Cada vez que se va un gobierno neoliberal del poder, hay que renegociar deuda externa porque su política en general es de endeudamiento y fuga. Un aumento del tipo de cambio, el aumento del tipo de cambio con la finalidad de mejorar las exportaciones y de desalentar las importaciones, eso mejora la balanza comercial. El tema que también trae inflación. Y un aumento de la tarifa de servicios públicos. Acuérdense que yo creo que se los mencioné en la clase anterior cuando hablamos del plan económico de la dictadura cívico-militar, que en esa época las empresas públicas pertenecían al Estado, no estaban en manos privadas como ahora. Y entonces, ¿por qué el aumento de las tarifas públicas? Porque el aumento de tarifas públicas disminuye el déficit fiscal. ¿Por qué lo disminuye? Porque el déficit de las empresas públicas tenía que ser cubierto por el Estado. Al aumentar las tarifas y a reducir el déficit de las empresas públicas, se reducía también el déficit del Estado porque tenía que poner menos plata en las empresas públicas. Bueno, el contexto político. Uno de los primeros temas que aborda el gobierno de Alfonsín es el de democratización de la sociedad. Alfonsín planteaba que
La democracia no era, quería democratizar los distintos corporaciones y, las corporaciones básicamente, y arranca por los sindicatos aprovechándose de la, del pensamiento del conjunto de la sociedad, del desprestigio, digamos, de la dirección sindical que había en el conjunto de la sociedad. La conducción sindical estaba muy desprestigiada por varios motivos. Bueno, muchos de ellos habían sido cómplices de los dictadores, muchos de ellos, o la mayoría, tenía un nivel de vida que no tenía nada que ver con el de los obreros que representaban. Estaban algunos muy ligados a lo que había sido la AAA del gobierno de Isabel Perón. Sí, tenemos una conducción sindical muy desprestigiada, entonces Alfonsín arranca, el gobierno de Alfonsín, el ministro de Trabajo, Mucci, envía un proyecto de ley al Congreso para lo que se llamó la democratización de los sindicatos. Planteaba, entre otras cosas, la elección de las autoridades sindicales con el voto secreto, por ejemplo, de los afiliados. Hasta ese momento se sabía que cuando se elegían dirigentes sindicales se hacía con apretes de patotas porque no había voto secreto. Y bueno, se produce un debate en cámaras de diputados, un debate que llevó que generó mucho interés en la sociedad. Se seguían todos los canales de televisión, se discutía. En ese momento, en esa época, los medios de comunicación más importantes eran los diarios, porque existían 4 canales, 4 o 5, depende de la antena que uno tuviera, canales de televisión en Capital Federal. No existían los cables y todo lo que hay hoy. Y entonces no existían canales de noticias como hay hoy. Entonces, en general, los debates se seguían fundamentalmente por los diarios. Y hubo un gran debate en toda la sociedad sobre la ley Mucci. La ley Mucci va a diputados, pasa muy fácil, el radicalismo tenía mayoría, el peronismo se oponía a la ley Mucci. Y cuando va al Senado se generó una gran tensión porque no se sabía, estaba muy parejo, estaban empatados, prácticamente empatados, los que estaban a favor y los que estaban en contra, y no se sabía cuál iba a ser el movimiento del senador Zapac del Movimiento Popular Neuquino, que era quien iba a definir si la ley pasaba o no, y finalmente Zapac vota en contra, la ley no pasa, los sindicatos no se democratizan, y el ministro Mucci pasa a ser el ex ministro de Trabajo Mucci. Otro de los grandes problemas que hubo en ese momento fue el tema, decía, de la deuda externa. Entonces, lo que se plantea en ese momento, lo que plantea el radicalismo para resolver el tema de la deuda, es que cualquiera de los países latinoamericanos era muy débil frente a los acreedores externos por la potencia económica que estos tenían. Ustedes saben, América Latina estaba prácticamente toda endeudada, ya que a principios de los 70 hubo un incremento muy fuerte del precio del barril de petróleo. Los países exportadores de petróleo, básicamente los países árabes, se encontraron con una abundante masa de dólares con los cuales no sabían qué hacer con esos dólares, entonces los depositaban en bancos norteamericanos. Esos bancos norteamericanos necesitaban un rendimiento de esos dólares para pagar los intereses a los exportadores de petróleo, entonces prácticamente que ofrecieron en toda América Latina créditos a todos los países de América Latina, a todos los países subdesarrollados en general, fuertemente en América Latina, créditos que todos tomaron para distintas cosas. En general, casi toda América Latina lo utilizó para inversiones, para desarrollo. Argentina fue el único país que se endeudó enormemente y no lo utilizó para desarrollo. Entonces, se plantea
con toda América Latina endeudada y con los países débiles frente a los bancos, se plantea una negociación conjunta de los países de América Latina con los bancos. Y para eso, en 1984, antes que se cumpla el primer año de gobierno de Alfonsín, se convoca a la conferencia de Cartagena. La conferencia de Cartagena lo que se planteaba era una negociación conjunta de todos los países con los bancos y en realidad la conferencia fracasa. Es decir, no se logra consenso, muchos países querían negociar individualmente y finalmente la conferencia fracasa y el problema de la deuda argentina no se resuelve. Otra de las cosas importantes que pasaron a nivel político en la época fue la creación de la Comisión Nacional de Personas Desaparecidas, la famosa CONADEP. La CONADEP la CONADEP estaba compuesta por personalidades prestigiosas de la cultura, del periodismo, de la literatura, de distintos ámbitos. Fue presidida por un escritor, Ernesto Sábato, y su funcionamiento se dio en el Teatro San Martín, ahí en Uruguay y Paraná. Bueno, durante el funcionamiento de la CONADEP, distintas víctimas de la dictadura, en general expresos o gente que había pasado por campos de detención, y familiares de desaparecidos o de personas que había sufrido represión en la dictadura, fueron a dar sus testimonios. Esos testimonios fueron condensados en un libro que se llamó Nunca Más, pero cuando se le entregan los testimonios a Alfonsín, se hace con una transmisión en vivo en cadena nacional, así toda la sociedad podía estar al tanto de las cosas que pasaron. El material reunido en ese juicio de la CONADEP se utiliza como base para realizar un juicio a las 3 primeras juntas militares. El juicio fue muy seguido por la sociedad, realmente trajo mucho interés del conjunto de la sociedad. Se armó un tribunal especial para el juzgamiento de las 3 juntas militares y se llegó a condenas, en algunos casos condenas muy buenas y ejemplares. Por ejemplo, Videla, uno de los autores del golpe, Macera, otro de los autores del golpe, jefe de la Armada, Viola, comandante del ejército luego del golpe, Lambruschini, etc. Hubo algunos militares que tuvieron cadena perpetua, pero también hubo algunas condenas que fueron cuestionadas básicamente por los organismos de derechos humanos, como por ejemplo el brigadier Lambruschini, uno de los 3 militares de la junta que da el golpe, el jefe de la Fuerza Aérea, que fue condenado a 4 años de prisión. Más o menos como si hubiera robado una billetera en un subterráneo y no hubiera sido uno de los autores del golpe de Estado, y no hubiera conducido una fuerza que tenía campos clandestinos de reclusión de prisioneros, es decir, campos de concentración, digámoslo como se llaman. De hecho, hay una película muy conocida, ahora no me acuerdo el nombre, que es sobre el escape de unos detenidos en el campo de Mansión Seré. Mansión Seré es en Morón, está a cargo de la Fuerza Aérea, y de ahí se fugaron unos presos. Uno de ellos era desconocido, famoso, porque era arquero de Almagro, del Club de Fútbol Almagro, y logró escapar a Suecia, donde hoy es doctor en filosofía y cada tanto viene a Argentina a dar charla. Bueno, después del juicio a las juntas y de la condena a los comandantes, comienzan a llegar las denuncias a los tribunales ordinarios, y los tribunales comienzan a citar a militares que participaron en la tortura y en la represión.
Eso genera malestar en las Fuerzas Armadas del 85, 6, 7, o sea, de la época del primer gobierno democrático después de la dictadura, o sea, el de Alfonsín, tenía mucho poder todavía en la Argentina, y genera malestar en las Fuerzas Armadas, y en 1900... Sí, ¿alguien preguntó? Bueno, decía, y en 1987, en las Semanas Santas del 1987, es citado un teniente coronel, Barreiro, que estaba en la guarnición de Córdoba, le decían el Nabo Barreiro, es citado a declarar, y Barreiro se presenta en el regimiento del tercer cuerpo y dice, si quieren que me presente, vengan a buscarme aquí. Eso eso provoca que otro teniente coronel, Aldo Rico, tomara la guarnición de Campo de Mayo, y es el primer acto de un movimiento militar que se llamó los Cara Pintada. Le pusieron los Cara Pintadas, se llamaban los Cara Pintadas porque todos ellos se pintaban la cara con betún. ¿Vieron cuando los militares juegan a la guerra que se ponen ramitas en los cascos y se pintan la cara con betún? Bueno, eran así, eran los Cara Pintadas, toman en el Jueves Santo la guarnición de Campo de Mayo, se produce una impresionante movilización popular, en Capital Federal, en todo el país, pero en Capital Federal, por ejemplo, en la Plaza Congreso, estaba no solamente, vieron que son varias manzanas abiertas, no solamente estaba la Plaza Congreso completamente colmada de gente, sino los alrededores porque no entraba gente en la plaza. También hubo gente que fue a la guarnición de Campo de Mayo a enfrentar a los militares en el portón de la guarnición de Campo de Mayo. Esto fue jueves, viernes, sábado, la sociedad estaba en vilo con el tema del golpe de Estado de Aldo Rico, y el domingo a la mañana... Esto fue en Pascua, profesor, ¿no? ¿Alguien habló? Perdón, fue en una Pascua, ¿no? No te escuché, perdón. Pascua fue. Hola, no se escucha. ¿Alguien hizo una pregunta? Sí, pero se ve que anda mal mi teléfono. Perdón, no te estoy entendiendo porque se entrecorta. Bueno, sigo adelante, después vemos. Profesor, el compañero preguntó si había sido en unas Pascuas. Claro, Semana Santa. Semana Santa de 1987. Y el domingo de Pascua de esa Semana Santa, ante una multitud que colmaba la Plaza de Mayo, llegaba por las diagonales, por Diagonal Norte y por Avenida de Mayo hasta la 9 de julio. Era impresionante la manifestación que había. A media mañana, Alfonsín sale al balcón, rodeado de todos los dirigentes de las distintas fuerzas políticas. Estaba Alfonsín con su vicepresidente Martínez, pero también estaban Cafiero del peronismo, había varios del peronismo, había gente, el Oscar Allende del PI, había dirigentes de todas las fuerzas políticas argentinas en el balcón de la Casa de Gobierno. Y Alfonsín plantea a la gente que va a ir él personalmente a Campo de Mayo a exigir la rendición de los amotinados. Se va, le pide a la gente que se quede a esperarlo, se va, vuelve un poquito pasado mediodía y pronuncia uno de los discursos, uno de los peores discursos de su vida, y creo que el error político que luego le cuesta todas las elecciones siguientes, que es que sale al balcón, le dice a la multitud, felices Pascuas, la casa está en orden, y cuando habla de los amotinados dice, algunos de ellos, héroes de Malvina, han depuesto su actitud. Con lo cual, mucha gente se fue de la plaza, no se quedó a escuchar todo el discurso, y lo que negoció Alfonsín con Aldo Rico nunca trascendió, aunque se puede colegir qué es lo que hablaron a partir de las políticas posteriores que se tomaron en materia de derechos humanos.
Por ejemplo, un poco antes de ese levantamiento había habido la ley de punto final, que pasó desapercibida porque fue en diciembre, el 24 de diciembre del 86, estaba todo el mundo con la cabeza en la fiesta de Navidad. La ley de punto final lo que decía es que para no hacer interminable la situación de juicios y constantemente juicios, lo que planteaba era, ponía una fecha límite hasta la cual se podían hacer todas las denuncias y a partir de esa fecha ya no se pueden hacer más denuncias por violación a los derechos humanos. ¿Qué es lo que pasa? Lejos de cumplir su cometido de terminar con las denuncias, lo que hizo fue que toda la gente que estaba preparando los legajos y todo, en masa se abalanzara sobre los tribunales a presentar la denuncia antes que llegara la fecha límite. Con lo cual, eso generó un malestar muy grande en las Fuerzas Armadas, y luego de eso, el 8 de junio del 87, lanza la Ley de Obediencia Debida. La Ley de Obediencia Debida lo que decía, lo que planteaba básicamente era que como los militares, por su formación y por la forma de actuar, los militares estaban obligados siempre a cumplir órdenes, aquellos que violaron los derechos humanos, pero cumpliendo órdenes superiores, no iban a ser castigados. Eso generó mucho malestar en la sociedad. Creo que le hizo perder mucha base política a Alfonsín y me parece que fue una de las causas importantes, junto con el tema económico, que la inflación todavía no la podían parar y no podían resolver la situación económica, le hace perder las elecciones del 87, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, la gobernación de la provincia de Buenos Aires, que ustedes saben que el que pierde la provincia de Buenos Aires prácticamente después, yo no conozco un caso, a lo mejor es un problema que haya pasado, no conozco ningún caso de un candidato que perdiendo la provincia de Buenos Aires haya ganado la presidencia. Entonces, decía, se produce la ley de obediencia debida y en esa época, el presidente duraba 6 años en su mandato y no había reelección y había elecciones parciales en mitad de mandato para renovar gobernadores, senadores, diputados. Las elecciones del 87 las pierde en manos del peronismo. En el año... Vamos al económico, volvamos al económico. La situación económica era muy difícil, no podía el gobierno radical resolver el tema de la inflación a partir de una política económica basada en el error de diagnóstico que dijimos al principio, y en febrero de 1985 se produce el cambio de ministro de Economía. El ministro de Planificación, Juan Vital Zurruil, asume la cartera económica y Grispun, que era ministro de Economía, pasa a Planificación. Hicieron un enroque en los cargos. Y unos meses después, en el mes de junio, lanza el Plan Austral. ¿En qué consistía el Plan Austral? Bueno, el Plan Austral planteaba... el Plan Austral fue el principal plan económico de Alfonsín, por eso nos detenemos un poquito. El Plan Austral planteaba un ajuste positivo. Es decir, ¿cuál era la meta? Bueno, un aumento de las exportaciones, un aumento de la inversión y un incremento del ahorro. ¿Cuáles fueron las principales medidas del Plan Austral? Bueno, congelamiento de tarifas, congelamiento de salarios, incrementa las retenciones a la exportación. Ustedes saben que en Argentina, creo que se los comenté cuando vimos el plan económico de la dictadura, en Argentina las retenciones a las exportaciones agropecuarias fueron prácticamente durante casi toda nuestra historia, a partir de los años 30 en adelante. ¿Eso por qué? Por varios motivos. El primero es porque el Estado Nacional se apropia
de la renta diferencial que produce la fertilidad de los campos de la Argentina. En segundo lugar, porque es de fácil recaudación. Todo consiste en controlar 7 o 10 empresas exportadoras, grandes exportadores, y lo otro es por un tema antiinflacionario. ¿Por qué? Porque las retenciones a la exportación hace que el rendimiento de la exportación de productos agropecuarios sea menor en dólares, con lo cual, por ejemplo, si yo exporto trigo a $100, si me hacen una retención de 30, en realidad cuando yo exporto estoy recibiendo 70. Y como el mercado interno, el precio se alinea con el mercado de exportación, porque si en el mercado de exportación fuera mayor, se exportaría todo. Entonces, como se alinea el precio del mercado interno con la exportación, al hacer retenciones y al rendir menos la exportación, hace que en el mercado interno se pueda vender a un precio más económico. Otra de las cosas que hace es incrementa los aranceles de importación, eso un poco para mejorar el tema de la balanza comercial, ¿no? Y porque incrementando los aranceles de importación se aumenta el valor del producto importado, con lo cual se baja la cantidad de importaciones, disminuye la cantidad de importaciones. Y reemplaza la moneda. Le quita 3 ceros a la moneda y la moneda deja de llamarse peso, como se llamaba en ese momento, y pasa a llamarse austral. En la Argentina tuvimos durante varios años, yo diría, 85, durante 5 años, tuvimos una moneda que se llamó el austral. No se llamaba peso, o sea, todo valían australes. Los balances que hacíamos los contadores decían, o un cheque, por ejemplo, son australes tanto, bueno, todo era austral. El austral era una moneda que en lugar de llevar el signo peso, era una A mayúscula atravesada por 2 barras. Esa era la moneda que teníamos durante 5 años en la Argentina. Y se tomó una medida que fue muy difícil de comprender por la sociedad, que fue lo que se llamó el desagio. El desagio consistía, o cuál era la base de justificación del desagio, que las compras que se hicieran en cuotas, los contratos que se firmaran a plazo hacia adelante, contenían en las cuotas no solamente el valor del contrato, sino una expectativa de inflación. Con lo cual, al estabilizarse el valor de la moneda, el desagio lo que hacía era eliminar ese componente inflacionario de las cuotas. Con lo cual, si yo había comprado un electrodoméstico en 12 cuotas, o si yo había alquilado un departamento a una X cantidad mensual, el valor de las cuotas futuras iba disminuyendo a medida que pasaba el tiempo, porque se le quitaba el componente inflacionario a la cuota. Es decir, si yo pago un alquiler, vamos a hablar de valores de hoy, 20.000 pesos mensuales, este mes pagaba 20.000, el mes que viene pagaba 19.500, el otro mes 19, y así sucesivamente. Eso generó bastante confusión, pero digamos que tiene una lógica, en la medida que se terminó con la inflación, de no pagar el componente inflacionario en cuotas que se hicieron a largo plazo. El otro fue que al sacarle ceros a la moneda, en el momento de que se inicia el plan austral, un dólar valía 80 centavos de austral. Es decir, nuestra moneda era más fuerte que el dólar de Estados Unidos en cotización. Duró muy poco eso, pocos meses. Ya en el 86 empezó, un año después ya empezó a devaluarse de nuevo, pero durante un año tuvimos un dólar a 80 centavos de austral. A nivel, y que repercute mucho en la política nacional, en la economía nacional, a nivel económico internacional, en el gobierno de Estados Unidos, Reagan con su jefe Tesoro Baker, empiezan a plantear que los países deudores de América Latina tenían que pagar
no solo los intereses de la deuda, sino que tenían que pagar también el capital, y para poder pagar el capital de la deuda tenían que hacer ajustes estructurales. ¿Por qué ese planteo? Porque con el tema de la deuda externa latinoamericana, los países pagaban intereses de deuda, pero ni los acreedores ni los deudores planteaban en ningún momento el pago del capital. Por varias razones. Primero, porque era un buen negocio prestar a altísimas tasas de interés a países emergentes. Digámosle cómo se llaman, son países dependientes. Y por otro lado, porque los países dependientes no tenían dólares como para pagar la deuda. Cuando se produce el cambio de gobierno de Estados Unidos, asume Bush, su jefe del Tesoro, Nicholas Brady vuelve con esa concepción de que tenían que cobrar el capital también, y plantea algo novedoso, y es que los países de América Latina es cierto que no tenían dólares para pagar la deuda, pero tenían empresas públicas. Entonces decían que paguen las deudas entregando a las empresas públicas. Entonces ahí se empieza a lanzar la política de privatización de empresas públicas. Hay un dato que les voy a pedir que ustedes lo guarden ahora, por unos minutos, que lo tengan en su cabeza, que los vamos a comparar, pero que es el tema de la corrupción. Yo creo que cuando uno analiza en política, en cualquier gobierno con miles de funcionarios que tiene, puede haber actos de corrupción. Es muy común que los haya, es muy difícil controlar a miles de funcionarios que sean probos y honestos, pero hago una diferencia entre que haya actos aislados de corrupción dentro de un gobierno a un gobierno que se monta sobre una matriz de corrupción y está montado para la corrupción y por la fuga de capitales. En el caso de Alfonsín, este es el dato que le pido que tengan por unos minutos, es el caso de corrupción que pudo comprobarse fue el de la construcción del gasoducto Loma de la Lata, que fue una obra muy importante que se hizo en ese gobierno, que le hizo un consorcio de empresas, las empresas Techin, SADE y el Grupo Macri, y la corrupción fue comprobada judicialmente de 11 millones y medio de dólares. Tengan en su mente ese número, 11 millones y medio de dólares, para ver después lo que pasó. Bueno, en el verano del 89 estalla en Argentina una hiperinflación. El aumento del dólar paralelo, para que tengan una idea, fue del 3.741%. Ese fue el aumento del dólar. En medio de esa hiperinflación, en medio de esa situación caótica de la economía, ustedes no se imaginan lo que es vivir en hiperinflación. En los mercados, en el supermercado, por ejemplo, el precio de un producto a la mañana tenía un precio, a la tarde tenía otro precio, y a última hora ya había cambiado por tercera vez el precio en el día. No se vendía más de una unidad por persona, o sea, si uno iba a comprar, podía comprar 1 kilo de azúcar, una botella de aceite, un paquete de fideos, pero no más de una unidad. Y la gente cuando cobraba el sueldo salía corriendo a comprar y abastecerse, porque a los 10 días esa plata ya no servía para nada. Tengo acá el tema de la inflación en Argentina. La inflación en Argentina siempre fue un flaqueo. Argentina siempre fue un país inflacionario, salvo los 10 años del periodo de Menem que ahora vamos a analizar. La Argentina fue siempre un país con altísimas tasas de inflación. Entre el 84 y el 88, tengan en cuenta la fecha, 84, primer año de gobierno de Alfonsín, 88, el año anterior a la hiperinflación. El promedio de inflación fue del 372% anual. Ahora, cuando estalla la hiperinflación entre el 89 y el 90, la inflación fue del 2.696%.
Una inflación del 2.696% es insoportable para vivir, no hay moneda. Alfonsín no puede resolver el tema de la hiperinflación, cambia de ministros, primero, bueno, Surril, que era el autor del Plan Austral, y luego de eso hubo un retoque al Austral que se llamó Plan Primavera, tiene que renunciar, asume Pugliese, un viejito muy simpático, autor de una frase que muestra la ingenuidad a veces de ese partido radical que había en esa época y de sus dirigentes, cuando la hiperinflación no la puede parar y dice, les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo, hablando de los grandes empresarios, ¿no? Entonces dura muy pocos días y asume Jesús Rodríguez, que fue el último ministro de Economía de Alfonsín. Y entonces, ¿qué hace Alfonsín para resolver? Porque la situación económica generaba también una conmoción social muy grande. La gente no tenía para comer y tenía que asaltar supermercados, la inseguridad había aumentado enormemente, el descontento de la población era tremendo. Entonces, ¿qué hace Alfonsín? Convoca elecciones anticipadas. Y es así que se produce viene la campaña política, y el Partido Radical presenta un candidato que no me estoy acordando el nombre, bueno, no importa, y el Partido Justicialista presenta la fórmula Menem Duhalde. Gana las elecciones. La idea era descomprimir la situación y convocar elecciones anticipadas será convocar elecciones un año antes de la entrega del poder. Acuérdense que el poder lo tenía que entregar en diciembre del 89. Antes de esto quiero referir una cosa también. Antes de las elecciones, Alfonsín alineándose con la presión que ejercía los Estados Unidos y a través de Brady, intenta iniciar la privatización de empresas públicas. Entonces, la primera que va al Congreso es la privatización de Aerolíneas Argentinas. El grupo escandinavo SAS pretende comprar Aerolíneas Argentinas. En el Congreso se produce el debate y en el Senado no pasa la privatización. No se le permite privatizar empresas públicas. El jefe de la bancada peronista en ese momento era Eduardo Menem, hermano del candidato a presidente Carlos Menem y senador por La Rioja, y es famoso el discurso de Eduardo Menem, que cuando le toca cerrar el debate, con el dedito levantado, dice, el justicialismo no le ha puesto ni le pondrá bandera de remate a las empresas argentinas. Es importante también recordarlo por lo que fue el gobierno de Menem. Bueno, decíamos, se producen las elecciones anticipadas y gana el peronismo. Pero la situación económica sigue siendo caótica. Sigue habiendo una inflación altísima, no pueden resolver el tema económico, entonces Alfonsín decide que no va a esperar al 10 de diciembre, sino que le va a pasar el gobierno a Menem antes de tiempo. Y Menem no acepta, lo cual produce un vacío de poder muy grande y produce una crisis política, económica de todo tipo. Hasta que llega un momento, en julio del 89, que Alfonsín le manda un mensaje a Menem y le dice que asuma el poder o que haga lo que quiera, que él el 9 de julio se va. Y Menem no tiene más remedio que el 9 de julio asumir el gobierno, terminar el mandato de Alfonsín, es decir, asume el gobierno el 9 de julio del 89 hasta el 10 de diciembre del 89 y ahí comienzan sus 6 años de gobierno. ¿Qué pasa en el gobierno de Menem? Bueno, lo primero se produce
Durante el gobierno de Alfonsín se produjo el movimiento Cara Pintada que yo les mencioné, tuvo 4 alzamientos, hubo 3 alzamientos más. Y algo que no les mencioné, y es que Alfonsín tenía un problema con los alzamientos Cara Pintada, que no tenía poder de fuego. Es decir, cuando fue el primer alzamiento del teniente coronel Rico en Campo de Mayo, Alfonsín convoca a unidades del ejército al mando de General Alaiz, que estaban estacionadas en el litoral, para que vengan a reprimir el alzamiento. Alaiz sale, creo que estaba en Corrientes, sale de Corrientes, el primer día, para la noche, hacen noche en la ruta, al otro día se quedan sin nafta, entonces, no sin nafta, sin combustible, no sé qué usan, sin combustible para los tanques y los camiones, con lo cual pasan todo un día reabasteciéndose de combustible, vuelven a hacer. El asunto que Alaiz nunca llegó a Campo de Mayo. Entonces, durante el gobierno de Alfonsín, decía, se produjeron 4 alzamientos Cara Pintada. Y siempre se terminaron en negociaciones porque nunca hubo posibilidad de enfrentarlos con poder de fuego, digamos. Cuando asume Menem, en el 89, unos meses después, ya en el 90, se produce el primer alzamiento Cara Pintada, el primero y único alzamiento Cara Pintada que le hacen a Menem, esta vez el que toma el comando en jefe del ejército y se alza como jefe del movimiento es el coronel Mohamed Ali Zeineldin, y es reprimido. Es reprimido, Menem manda a reprimir el alzamiento, hubo sobrevuelo de aviones, tiroteo, hubo algún muerto del ejército, un sargento, y se acabó con los alzamientos Cara Pintada. En política, aparte de terminar definitivamente con el movimiento Cara Pintada, en política Menem lo que hace es un indulto, firma un indulto a los militares que estaban encarcelados por el juicio que se le hizo a las juntas. Es decir, perdona a Videla, Macera, Viola, todos los indulta. Que es una facultad que tienen los presidentes, que viene, el indulto es una facultad presidencial que viene de la época, una rémora de la monarquía en realidad, ¿no? Bueno, una de las cosas que le causó mucho malestar, mucho problema al gobierno de Menem, fue la instalación de lo que se llamó la carpa blanca docente. La carpa blanca docente fue una enorme carpa blanca que se instaló en la Plaza del Congreso, frente al Congreso, donde durante 30 días ayunaban docentes, un grupo de docentes, y cada 30 días se iban intercambiando. Docentes de todo el país iban a la carpa blanca, solamente dieta líquida durante 30 días, y al pasar los 30 días eran reemplazados por otros docentes que seguían con la práctica. Y esa carpa blanca docente empezó a ser visitada por estudiantes universitarios, colegios secundarios, gente que venía a la Argentina pasaba por la carpa docente, porque estaban planteando el problema de la educación en Argentina, que en la época de Menem, como en casi todos los gobiernos neoliberales, se iba dejando de lado y se favorecía la educación privada. Bueno, Carlos Menem, cuando estaba avanzado en su mandato, empieza a instalar el problema de la reelección, que quería que haya reelección, que consideraba antidemocrático el hecho de que la mayoría del pueblo no pudiera votar a quien quería. Con lo cual, comienza la presión, entonces Alfonsín negocia con Menem y se firma lo que se llamó el Pacto de Olivos. Se llamó el Pacto de Olivos porque se negoció en Olivos entre Alfonsín y Menem. Alfonsín como jefe del radicalismo y Menem como jefe del justicialismo. Lo que en ese Pacto de Olivos se decide modificar la Constitución Nacional. Es decir, Alfonsín le concede a Menem la posibilidad de una reelección
y se cambia el mandato presidencial de 6 años sin reelección a 4 años con una reelección. Es decir, a partir de la nueva constitución del año 94, los presidentes duran 4 años en su mandato y pueden ser reelectos una vez consecutiva, ¿no? Cuando pase un mandato, otra vez se pueden presentar. A cambio de eso, el radicalismo, que era un partido que después de la hiperinflación y del gobierno de Alfonsín, estaba en una situación muy crítica, logra que se incorpore en la Constitución, en lugar de haber 2 senadores por provincia, que haya 3 senadores por provincia y que el tercer senador sea elegido por la minoría. Como el radicalismo era minoría en muchas provincias, incrementó su participación en el Senado. Bueno, y lo central es que se agrega el tema de la reelección. En lo económico, cuando Alfonsín asume en el 89, hace un pacto con la cúpula empresarial argentina y su primer ministro de Economía es un ejecutivo del grupo Bunge y Bonn, que se llama Roig. Este ministro Roig dura muy poco tiempo porque tiene un infarto y se muere. Entonces Menem le pide al grupo Bunge y Bonn un nuevo ejecutivo para reemplazar a Roig y viene Rapanelli, otro ejecutivo Bunge y Bonn, a ocuparse del Ministerio de Economía. Rapanelli, había una característica muy cómica. Rapanelli, ejecutivo Bunge y Bonn, era ministro de Economía que aplicaba las políticas, digamos, neoliberales, o empezaba a aplicar las políticas neoliberales que aplicaba Menem. Una de las frases muy famosas de Menem era que decía siempre que si él hubiera dicho lo que iba a hacer, nadie lo hubiera votado. Rapanelli, que era el ministro, tenía un hijo que era dirigente del Partido Obrero. Entonces, cada concentración del Partido Obrero, por supuesto, orador principal, el hijo del ministro, que en sus alocuciones denostaba muchísimo al padre. Bueno, Rapanelli no tiene éxito en su gestión económica, la inflación sigue sin poder dominarse, entonces Menem lo cambia a los pocos meses, o sea, en menos de un año de gobierno, Alfonsín ya cambió 3 ministros. Roig, que se murió, Rapanelli lo sale y pone como ministro a su contador de La Rioja, que se llamaba Herman González. Herman González asume el ministerio y en enero de 1990 se produce una nueva hiperinflación. No tan fuerte como la de Alfonsín, pero sí muy alta. Entonces, Menem vuelve a cambiar de ministro y asume nuestro querido amigo, el benemérito y nunca olvidado por la ciudadanía argentina, don Domingo Felipe Cavallo. Y comienzan 10 años de estabilidad económica, de estabilidad de precios, perdón, de inflación casi cero. Había una ligera inflación, pero prácticamente pasaba desapercibido. Cavallo impone lo que llamó el plan de convertibilidad. El objetivo del plan de convertibilidad es crear una economía estable, es decir, sin inflación, abierta, es decir, abierta al mundo exterior, y privatizada, es decir, vender las empresas públicas, las joyas de la abuela, como se decía en la oposición que tenía la Argentina, la sociedad argentina. Provoca una devaluación, el dólar está en 8.000 pesos, lo lleva a 10.000 pesos un dólar, y en ese, a 10.000 australes, todavía regía el austral como moneda. Lleva el dólar a 10.000 australes y en ese momento produce una reforma que le saca 4 ceros al austral, entonces un dólar pasa a ser un austral y le cambia la denominación a la moneda y la nueva moneda se pasa a llamar nuevamente peso. Es decir, un peso valía un dólar.
Y no solamente lo toma como política económica, sino que lo manda al Congreso para que por ley el Congreso establezca el valor de la moneda. Por ley del Congreso un peso debía valer $1, es decir, no se podía modificar el tipo de cambio sin una ley del Congreso, con lo cual, digamos que está renunciando a tener política monetaria propia. Esta situación de un peso, $1, con una ligera inflación, hizo que en algún momento pasara, como pasa muchas veces también en los gobiernos neoliberales, que el dólar pasa a ser barato. Durante el gobierno de Menem-Cavallo, se produce una fuga enorme de divisa y el dólar llegó a ser tan económico que un departamento en Manhattan valía lo mismo que un departamento en Buenos Aires, comparado en metros cuadrados, ¿no? Se abaratan los precios de los productos importados un poco porque la idea era que la industria nacional protegida era generadora de inflación, entonces que compitiendo con la industria extranjera era una forma de abaratar precios. Pero con el dólar barato, por ejemplo, era imposible la competencia. No solamente hay un problema de productividad, ¿no es cierto? Hay un problema de productividad. La productividad de nuestra industria es muy inferior a la productividad de la industria de los países desarrollados. Pero aparte de eso, estaba sobrevaluado el peso argentino. Entonces, por ejemplo, unas vacaciones en Miami costaban lo mismo que unas vacaciones en Mar del Plata. Nuestras exportaciones perdían competitividad. ¿Y cómo hicieron entonces para abaratar costos de la industria nacional? Lo que habitualmente hacen los gobiernos neoliberales, bajar costos. ¿Y cómo se baja costos? Flexibilizando las leyes laborales. Entonces se producen una cantidad de pérdida de derechos de los trabajadores argentinos. Alfonsín, perdón, otra vez un fallido. Menem, durante su gobierno, asume con una deuda externa de 60.000 millones de dólares y se retira con una deuda de 100.000 millones de dólares. Perdón, de 160.000 millones de dólares. Incrementa en 100.000 millones la deuda externa. Ahora, en el medio de eso, ingresaron 25.000 millones de dólares por privatizaciones. Es decir, la venta de empresas nacionales a manos de, básicamente, en su gran mayoría de multinacionales extranjeras, produce un ingreso de 25.000 millones de dólares. El tema de las privatizaciones, bueno, dos cosas. Una es el tema de los 4 ceros que le sacan a la moneda. Nosotros en la Argentina la inflación siempre fue tan grande que acá tengo anotado los ceros que se le fueron sacando a la moneda. En el año 1970 existía lo que se llama el peso moneda nacional, se le sacan 2 ceros al peso moneda nacional y se cambia la denominación de peso moneda nacional por el de pesos ley 18188. En el año 83, los militares cambian la denominación de pesos ley 18188 por el de peso argentino y le sacan 4 ceros. Vamos con 6 ceros abajo. En el 85 el plan austral cambia el peso argentino por el austral y le saca 3 ceros más. Y en el 92, con el plan de convertibilidad, se le sacan 4 ceros más al peso y pasa a ser de austral, se le sacan 4 ceros al austral y pasa a ser la denominación peso. Con lo cual se le sacan 2, 6, 9, 13 ceros en 22 años, se le sacan 13 ceros a la moneda. Eso es una demostración de lo que fue la inflación en Argentina. En el tema de privatizaciones, toda América Latina realizó una política de privatización. Solo que Argentina fue el país que lo hizo más rápido en América Latina
y que con el ingreso de dólares de privatización menos inversiones hizo. En realidad, el ingreso de privatización se utilizó mayormente para fuga de divisas. En 2 años se privatizaron todas las empresas públicas, excepto YPF, que fue privatizada en el 94. Vamos al tema de la corrupción, que yo les dije algo. Al principio, cuando dije el gobierno de Alfonsín, la corrupción de Loma La Lata fue de 11 millones de dólares. La corrupción del gobierno de Menem, que eso sí fue una estructura montada para la corrupción. En la corrupción en el gobierno de Menem, hubo un juicio que se hizo por la contratación de IBM con Banco Nación, donde se logró probar una corrupción, un sobreprecio y corrupción y coimas por el 20% del valor del contrato. Entonces, llevado eso al total de privatizaciones que hizo la Argentina, que fue de 25.000 millones de dólares, se llegó al cálculo de que la corrupción del gobierno de Menem fue de 5.000 millones de dólares. Fíjense qué bebitos de pecho que eran los radicales, que tuvieron 11 millones nada más. Uno de los temas importantes de esta corrupción, tanto la radical como la de Menem, fue que no fue un partido político o un grupo político el que se quedó con los beneficios de la corrupción, sino que fue repartida en los dos principales partidos políticos como forma de lograr consenso y evitar denuncias en ese momento. En el año 95 se producen elecciones, nuevamente gana Menem, pero empieza a producirse un enfrentamiento entre Menem y Cavallo, porque al haber ganado las elecciones Menem, digamos, al ser su segundo mandato, era su último mandato, y ya Cavallo empezaba a tener ambiciones presidenciales. Empiezan a discutir quién era el padre del modelo económico, si el modelo económico era el modelo de Cavallo o era el modelo de Menem, y entonces Menem corta por lo sano, lo echa a Cavallo y lo reemplaza por un economista del SEMA que fue Roque Fernández. Roque Fernández no hizo nada trascendente, siguió con la misma política económica de Menem, y cuando entregan el gobierno Carlos Menem, que había asumido con 60.000 millones de dólares de deuda, entrega un gobierno con 160.000 millones de dólares de deuda. Es una, si ustedes lo ven y lo analizan y lo comparan, en general fue una constante en las políticas económicas neoliberales de la Argentina, dos cosas. Bueno, fueron varias las constantes, pero digo, en materia de endeudamiento externo, el incremento enorme del endeudamiento externo acompañado en general de fuga de capitales. Son endeudamientos externos que se producen para favorecer la fuga de capitales. Y el Estado, en el tema fuga de capitales, tiene un rol enorme, porque el Estado es el que provee los dólares para que se fuguen, y el Estado es el que fija las políticas que permiten, las políticas económicas que permiten esa fuga de capitales. Bueno, esto un poco un panorama, un resumen, pequeño resumen, de la situación política y económica de los dos primeros gobiernos democráticos. Ustedes en la bibliografía van a encontrar un poco más detallado el tema económico. Yo acá corto la grabación y vamos, si quieren hacer preguntas, debates, consultas, lo que quieran, opiniones, lo que ustedes quieran. Estoy abierto a todo tipo de debate, pero déjenme primero cortar la grabación.